Bueno, vamos a platicar, hermanos, sobre lo que ha habido en la iglesia desde los días apostólicos hasta nosotros. El punto es que así aparentemente no tiene mucho, pero sí tiene bastante, porque es la época del desarrollo de la iglesia incipiente, que aunque no deja normativa para nosotros, deja ciertas pautas. Ustedes saben que se puede aprender negativa y positivamente. O sea que aunque la iglesia era niña en este periodo, en desarrollo, podemos aprender algunos rasgos de los niños, nosotros los adultos, pero no podemos copiar a los niños. Entonces vamos a copiar algo que los niños saben que están haciendo. Entonces, el error que se ha caído es creer que la iglesia, fíjense que hay un error muy sutil, que la iglesia tiene que ser lo que era, pero pensando en la iglesia primitiva. Ese es el key del asunto. Entonces viene una corriente ahora, que también está equivocada, que cree que es una restauración lo que se necesita. Lo que no se han puesto a pensar es que no es restauración, es transformación. Ustedes saben que una transformación no es restauración, necesariamente. Una transformación puede ser algo que cambió las cosas radicalmente y que no tiene nada que ver con el desarrollo privado. En cambio, un desarrollo, una regeneración, una restauración, tendría que ser sencillamente un proceso que va a poner las cosas perdidas de vuelta otra vez. Entonces, si definimos así, entonces la iglesia no necesita una restauración. En ese sentido estoy de acuerdo con los que dicen, no, yo no tengo que restaurarme. Fíjense bien. Y es cierto, nosotros no tenemos que restaurarnos. Lo que está haciendo el Señor es llevándonos en un desarrollo a la transformación. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos remiendo ni reponer lo que perdimos, nada más. Por eso nos llevaría a un nivel todavía terrenal. Nos llevaría a un nivel no sobrenatural, sino un nivel que podría ser utilizado al máximo por el Espíritu, pero no sería el estado al que nos quiere llevar. Entonces sí tenemos que aceptar que la lección que hay, entonces decíamos que la lección de las razas paralelas, los que han seguido el hilo, porque algunos tal vez no van a entender este detalle ahora porque no han seguido el hilo, pero las razas paralelas quiere decir que hay evolución para razas que no son humanas, y aún para el hombre, evolución, pero eso no tiene que ver nada con la nueva creación. En nueva creación es nueva creación, es decir, no necesita estructuras anteriores, no necesita, tal vez lo único que necesitaría sería un punto de apoyo nada más, ¿verdad? Porque ya dijimos que no se va, dije anoche, no sé, anoche estaba predicando un Maranata, y yo le decía, algún punto de contacto va a tener lo anterior con lo futuro, pero no para estructurarse, porque entonces sería como sacar producto de lo que no sirvió. No es, sería un homenaje a lo caduco, sacar algunas copiecitas de lo caducado para hacerlo nuevo. ¿Me explico, verdad? Entonces, lo que el Señor va a hacer es quemarlo todo, destruirlo todo y hacerlo nuevo, porque me baso en que he aquí yo hago nuevas todas
Las cosas, todas, ahí no, dígame usted dónde cabe la restauración. No cabe, porque o restauran o hacen nuevo todo. Pero entonces, ¿dónde cabe la restauración? Cabe en el periodo anterior. En fin. Entonces nosotros debemos entender que la restauración ahora es un andar dentro de la mortalidad para poder ganar la estatura del varón perfecto dentro del manejo del Espíritu Santo. Eso es todo. Entonces, por ejemplo, la iglesia, todo lo que perdió la iglesia, pongámoslo en una lista, y sería larga la lista. Todo lo que perdió la iglesia desde los días de Pentecostés, los días apostólicos, seguramente va a ser restaurado, desde luego, porque si se va a pasar por ahí, es decir, para agarrar la estatura del varón perfecto, se tiene que pasar por ahí, pero se tiene que superarlo de ahí. Porque ¿a dónde llegó la iglesia primitiva? Llegó a tener gente de veras casi en estatura de varón. Pero la iglesia no fue nunca la estatura de varón perfecto. Es decir, la iglesia primitiva nunca funcionó como iglesia de estatura, digamos, ni siquiera de estatura, no estoy hablando de la plenitud de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que separar, si queremos entender estas cosas, tenemos que separar la iglesia mortal de la inmortal. Tenemos que separar la estatura del varón perfecto de la plenitud de Cristo. Entonces, la iglesia nunca ha llegado a la estatura del varón perfecto, ni mucho menos a la plenitud de Cristo. Quizá haya habido individuos que yo sigo creyendo que han alcanzado niveles insospechados, a lo Pablo, etcétera, más que podríamos mencionar. Pero eso no implica que la iglesia haya estado en esa estatura. Ahora bien, si nosotros queremos copiar a la iglesia primitiva, hay quienes hasta le ponen iglesia primitiva ahora, ¿verdad? Bueno, pues están diciendo, nosotros queremos ser como la iglesia cuando nació, infante. ¿Verdad? Otros le ponen de otro modo, nuevo pacto, otros le ponen una serie de cosas. Lo que queremos nosotros entender es que desde los días apostólicos de la iglesia primitiva, lo que hubo fue mucha mortandad en Marco. Ahora, ¿por qué? Yo diría, hermano, que imagínese usted que cuando uno recién cree en Cristo, y hablando del individuo, uno agarra la cosa a la loca. Es como en el deporte. Empieza uno a jugar en fútbol, los que jugaron fútbol, y cuando uno empieza, se deja ir a matarse, ¿verdad? Y lo que sale es uno quebrado a los pocos minutos. El que va mejorando en el fútbol, ni lo tocan, hermano. Él va a la pelota y ya usa ciertas técnicas. Corre menos y llega más a la pelota. El otro corre como loco y nunca la agarra. ¿Verdad? Entonces, la iglesia primitiva cometió muchos errores. Pero es un cúmulo de errores. Y lo notamos en las epístolas más que nada, en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos se concreta a mencionar los sucesos. Las epístolas a corregir los sucesos. Entonces, nosotros no podemos tener una imagen de la iglesia primitiva correcta si no leemos las epístolas. Porque las epístolas se ve que les pegan una regañada. Uno puede ver en el libro de los Hechos una iglesia campeona, ¿no? Una iglesia que hace milagros, maravillas, prodigios, y luego las epístolas las reflejan por dentro cuando está Pablo regañándolos. Y uno se pone a pensar, bueno, y si regañados hacían eso, ¿cómo hubiera sido si hubieran pegado centro? Bueno, queremos encontrar la iglesia ideal de estatura del varón perfecto hasta las epístolas. Queremos encontrar los sucesos poderosos de una iglesia infante que se dejaba ir a la loca y se tiraba contra todo. Y vamos a encontrar en el libro de los Hechos
a los mártires. Mucho mártir de la iglesia primitiva fue mártir por imprudencia. Muchos de ellos fueron personas que no conocían la guianza del Espíritu, la iban conociendo poco a poco y se iban a meter donde el Espíritu no quería que se metiera, pero no preguntaban. Como muchos modernos mártires, ¿verdad? Que se van a los lugares menos adecuados a botar ídolos y los medio matan o los matan. Yo diría que los mártires que se han ido a meter con los motilones y con los no sé qué razas de Sudamérica que les han matado, yo digo que muchos de ellos son mártires auténticos, pero algunos también son noveleros, con el perdón, ¿verdad? Que no buscaron la guianza. Porque hasta para ser mártir hay que ser guiado. Si no, ya no es mártir, no sabes aventurero. Fíjese que en la vida normal, hermano, si usted hace su plan, yo quiero ser pastor de una iglesia de 10,000 gentes, de 20,000 gentes, y hace su plan para llegar a eso, le aseguro que no llega. Usted no lo hace y le llega. Bueno, lo que dice Proverbios, el que busca la plata, ni de la plata se hartará. No es el que corre ni el que quiere. Entonces tenemos que comprender que la guianza es fundamental. Y un niño, un infante, que no se deja guiar, es un matón seguro. Y lo peor es que el niño empieza a zafarle la mano al papá como dice, no me cojo. ¿Verdad? Y pregúntale usted al final del día cómo termina. Ahora, eso quiere decir que la iglesia primitiva cometió muchos errores, porque no se guiaba y no dejaba que hubiera un trazo normal, sino que se dejaba ir por emociones. Estoy criticando a la iglesia primitiva en su tiempo de niñez. Ahora, usted sabe que es normal que haya chichones en los niños. Entonces no es una crítica mordaz, es una crítica que está diciendo se golpearía menos el niño si se hiciera esto y esto y esto. No, ese niño es anormal porque siempre está golpeándose. No, el niño si no lo guían, más bien la golpeadera del niño es culpa de los padres. En este caso sería de que el Espíritu Santo no los pudo guiar porque no se dejó. Bueno, y así podemos seguir discurriendo en esto. Entonces, ¿qué iglesia es la que nosotros tenemos que tomar como modelo? En el tiempo presente, pues yo diría que no hay ninguna. Eso es como las versiones, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor versión? Pues es tenerlas todas y sacar de cada uno lo bueno. En cambio, diríamos, de modelo de la Biblia, sí hay. Está la iglesia modelo de la estatura del varón perfecto y la iglesia modelo de la plenitud de Cristo. Y las dos, la primera está en las epístolas. La otra está en el Apocalipsis, la que atraviesa la frontera de la inmortalidad. Yo me he complacido mucho en estar viendo que otros siervos han tenido esta misma visión. Y yo hasta hace poco, en mi ingenuidad, creí que solo yo lo había recibido, tenía miedo. Pero no, hay otros más, en distintas, es decir, lejos, que lo han recibido. Que la iglesia de la inmortalidad va a estar vigente en la tierra, en la tribulación. Esa es la novedad pues, que yo he recibido y que se ha confirmado. Muy bien, estoy buscando todavía otros 2 o 3 testigos más de esta tesis, de esta doctrina, pero yo creo que hay más de 2 o 3. Me parece que cuesta hallarlos. Ahora, es muy curioso que nosotros notemos que desde de los días apostólicos, del Pentecostés para acá, han habido 70 ya generaciones de
cristianos. Para mí muy significativos. Diríamos que sería como, ya se cumplieron los 70 años del cautiverio. Ahora no me lo apunten a mí, aquí dice eso. Eso no me lo apunten a mí, dice 70 generaciones de cristianos se han sucedido desde los tiempos de los apóstoles. Les han tomado los datos, no sé cómo, y apúntenlo si hay error a ellos, ¿verdad? Pero me parece muy importante, es muy sugestivo. Estamos viviendo la 70ª generación. Quizá por eso un siervo grande de alcances de televisión en el mundo dijo que la próxima generación ya era de Jesús. Si esto es verdad, la verdadera humanidad de Dios, la que Dios quiere, ha sido la perseguida y no la perseguidora. Es una característica. Entonces, por ejemplo, digamos, hay una iglesia grande que ustedes conocen que dice que como ellos tienen mayoría y que ellos esto y el otro, entre los cristianos ellos tienen la verdad, si fuera por votación. Pero realmente la iglesia, esa es la iglesia perseguidora. Y la iglesia perseguida es la verdadera, ténganlo seguro. La iglesia enmontañada, la iglesia que no tiene representatividad en los gobiernos, la iglesia que está marginada, la iglesia que esa es la iglesia verdadera, porque la humanidad de Dios no cabe en la tierra. Es la otra, la que se va a posesionar de la tierra. Esas son verdades de fondo, hermano. Entonces, por ejemplo, si vamos a votación democrática, entonces los musulmanes tienen la mala verdad que los católicos. Hay más musulmanes. Entonces los chinos deberían ser los que ocuparon la tierra, porque son más. Entonces, los que se quedaron fuera del arca hubieran tenido la verdad, solo que se ahogaron. Y los 8 que perdieron la elección se salvaron. ¿Cómo está eso, verdad? Entonces no hay democracia en este cuento. En este cuento hay guianza, revelación o no hay nada. Bueno, entonces caminando un poquito, nosotros podemos sacar lecciones del pasado, hermano. Eso sí, decía que no es el modelo de la iglesia primitiva, pero es una iglesia de la cual podemos tomar lecciones. Como de un niño podemos aprender una verdad. Papá está muy gordo, nadie se le animaba a decírselo a papá, se lo digo el chiquito. Entonces, no porque me lo diga un niño es mentira, no. Los niños y los bolos dicen la verdad. Bueno, entonces la iglesia caminó de una iglesia, entre comillas, fanática, que perdía la vida fácilmente, a una iglesia que se fue acomodando cuando apareció Constantino. Mientras hubo emperadores romanos fieros, la iglesia se entregaba totalmente al Señor. Y cuando ya hubo un emperador complaciente, la iglesia se sentó y se acomodó. Entonces quiere decir que podemos sacar la siguiente lección. La iglesia protegida por el Estado se acoge. Usted se puede imaginar lo que sería, imaginemos un ratito, que el gobierno, el gabinete entero fuera del INE. ¿Dónde podríamos meter a toda la gente? Tendríamos que abrir el estadio cada domingo. El estadio Mateo Flores y el de los militares también no cabría. ¿Pero por qué? Porque hay que quedar bien con los que dan el trabajo. Pero no por el Señor. Entonces no sería un cuerdo buscar la solución de la divulgación del Evangelio por medio de posiciones políticas.
Esa es una verdad. ¿Por qué? Yo no estoy hablando de ahora de las candidaturas de Guatemala, estoy hablando de los tiempos desde Pentecostés para acá. La base que tengo yo para decir esto es el constantinazo que tuvo la iglesia, que fue un emperador que los protegió, y entonces la iglesia se acomodó, y fue la peor época de la iglesia, de Constantino para adelante. Porque entonces los que nombraban a los dirigentes, altos dirigentes, tenían que ser políticos y no religiosos, no de la fe. Entonces se vendían los puestos. Entonces ponían de obispo a alguien que tenía parentesco político con alguien, con Constantino. Entonces el pastor de tal cual iglesia lo quitaban, el que Dios había puesto, y ponían uno que era influenciado por ellos. Eso era lógico. Entonces ahora sucedería lo mismo. Y siempre ha sucedido lo mismo. Por eso yo sustento la siguiente tesis, que la siento con toda seguridad y habría que rebatirla para votarla. Que no hay desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay otro pueblo para Dios más que Israel, tomado como nación. Bueno, ¿eso qué implica? Implica que ya los demás que van a ser salvos, aparte de Israel, que tienen un trato como reino, lo van a hacer individualmente. No se va a salvar ninguno por ser de Guatemala, ni se va a perder por ser de Guatemala. Ni se va a salvar ninguno por ser de Estados Unidos. Ni tampoco se va a perder por ser de Estados Unidos. Estamos iguales. Ahora, si Estados Unidos es una nación como Israel, empieza ya la fantasía, ¿no? Y es un segundo Israel. Y Guatemala también. Alguna vez yo lo dije, pensé yo así. Y va a ser un segundo Israel. No hay segundo Israel, ni tercero, ni cuarto. Israel es la única nación, fíjese bien, que no es contada entre las naciones. Eso quiere decir, es una nación especial, que no se va a repetir. Si dije mal, sí se va a repetir. Pero se va a repetir en un pueblo que no es nación, que se llama iglesia. Y que de una vez le dice que no es nación. Aquella era una nación. La iglesia no es una nación, porque tiene todas las nacionalidades. Aquella sí era una nación, porque todos eran de la misma nacionalidad. Por eso no hagamos campañas nacionalistas en el Evangelio. El día que se hace campaña nacionalista a la manera humana, mi hermano Mingo es mexicano, nosotros somos guatemaltecos, ya pusimos frontera. En el cuerpo de Cristo, yo me recuerdo bien de una reyota que hubo un tiempo, en el cuerpo de Cristo no hay nacionalidad, como no hay razas. Entonces yo me recuerdo esa vez que se alegaba, ¿por qué tiene que venir ese gringo tal por cual a ponernos a nosotros las normas, cómo debemos manejar? No sé qué. Empezando porque es extranjero, y sacaron el nacionalismo. Para darles plata a ellos no era gringo. Era más genuino, más de misco que todos nosotros juntos. Pero para allá cuando él tenía que participar en el manejo, entonces era un extranjero tal por cual. Fíjense hasta qué extremo se llega. Entonces quiere decir que nosotros, un mexicano, un norteamericano, un colombiano, un sudamericano, no es sudamericano, no es norteamericano, es un miembro de la nueva nación. Y se acabó. Por eso a mí me entristece, he ido a muchos países y cuando voy a algunos países muy nacionalistas, querrían como menospreciar el nacional de tal o cual país. Pero si lo miran como nacional, es de admirar que todavía acepten a Cristo, que era judío, no era de ellos. Y que acepten, bueno, ustedes saben todo lo demás. Entonces, lejos de esto, el nacionalismo, lejos el racismo,
No hay fronteras en la nueva raza. Es decir, que ya todos somos de una raza. Me refiero a la iglesia. En Israel todos eran israelitas. Entonces, el reflejo para la evolución de la iglesia es una iglesia de una sola raza. Entonces no cabe como le pasó a Gandhi, ¿verdad? Gandhi dice que por poco se convierte. Y dice la biografía de Gandhi, hermano, que él fue a una iglesia en Londres, estudiaba Derecho. No era el Gandhi líder, sino que era el Gandhi estudiante. Y entró a una iglesia en Westminster, no sé qué iglesia de esas copetudas de Londres. Y el diácono de turno le dijo: señor, usted tiene que sentarse atrás con las razas de color. Y se dice que él se levantó y se fue para atrás, pero él no es para atrás a la calle, pues. Yo digo, entonces no hay cristianos, porque yo estoy enamorado de Cristo y lo vengo a ver a Cristo, pero los cristianos no se parecen. Está mejor mi hinduismo, mi no sé qué. Vaya. Él dice que ahí perdió a Cristo, dice Gandhi, porque entendía que lo que él enseñaba era lo que estaba mirando en los discípulos de Cristo. Entonces, una iglesia que discrimina, lo vemos sobre todo en Estados Unidos mucho, ¿verdad? Que pone a los negros aparte, que este que el otro. Es una iglesia que está fuera del marco, porque es una raza. Ahora en Cristo somos una nueva raza, somos de la misma raza, si queremos hablar de raza, y somos de la misma nación. Pongamos la cultura. Hay copetudos en cuanto a cultura, hay más bajos, hay de gran roce, hay rosados y hay no rosados y no rociados. Bueno, entonces quiere decir que si nos vamos a eso, hermano, colisionamos con Santiago. Santiago dice: ay de aquel que solo le da preferencia al fulano, ¿no? Y no al otro, porque el uno trae anillos de oro y el otro no. Al que trae anillos de oro le dice: siéntese, y al que no trae anillos de oro le dice: aguántese parado. Bueno, entonces eso está diciendo que aunque va a haber una repetición de nación en la iglesia creciente, no es un nacionalismo, ni puede ser una discriminación de raza, ni puede ser nada de eso, porque la iglesia es una entidad formada de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todo color, de toda lengua, para formar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver más adelante. Después de la conversión de Constantino, se empezaron las discusiones teológicas, de gran envergadura, pues. Discusiones teológicas como, por ejemplo, el arminianismo y el calvinismo, el arrianismo, y ahora quizá vale la pena mencionar el arrianismo, lo que está de moda. El arrianismo no es nada más que convertir a Cristo en una criatura, hacer creer que Cristo es Dios para el cielo y hombre para la tierra, pero separado. Como que el cielo hubiera mandado a un Dios y en el aire se hace hombre y aquí en la tierra era hombre. Ese es el arrianismo en síntesis. Entonces, con quien trataron fue con un hombre, a quien mataron fue un hombre, y después se juntaron en la resurrección. Así que hay que tener mucho cuidado con esa herejía. Es el moderno unitarismo ahora, solo Jesús y el solo Jehová. Pero al unirlos son ya el arrianismo. Bueno, entonces, ¿cuál sería el equilibrio? Y es muy importante que veamos que en ese tiempo llegaron a negar a Cristo como Dios. Llegaron a negar que Cristo es Dios.
Ahora, usted puede analizar, hermano, a fondo las doctrinas actuales y va usted a encontrar con mucha sorpresa que el 90%, para poner un número, están corriendo a gran velocidad hacia creer que Cristo no es Dios. Claro, no lo dicen, pero están empezando con que fue la primera criatura del universo, que esto, que el otro, y aún a negar la sangre. Y hay ministros que han hecho encuestas, donde hacen buenas encuestas, en que los ministros todavía, muchos de ellos predicando todos los días, están dudando de la divinidad de Cristo. Están repudiando la concepción virginal. Entonces, al repudiar la concepción virginal, están diciendo que Cristo no es Dios. Tiene padre, pues, en la tierra. Fíjense, aunque no saben quién era, dice. Así dicen que era hijo de un soldado romano. Eso ya raya en el ateísmo, pero de púlpito, hermano. Entonces, claro que no dicen esto que les acabo de decir, pero ya al decir que no fue engendrado virginalmente, está diciéndose que alguien humano tomó parte. Muy bien, ya estaba, es un extremo. Ahora vamos a ver el otro problema. Más adelante la iglesia, al desarrollarse, dice que se estaba desarrollando. Después de Constantino, después de mundanalizarse y después de entrar en teologías extrañas, empezaron a vivir una vida moral muy baja. Entonces la masa se leudó. Entonces estaba la gran mayoría de gente a la inversa. La iglesia de los apóstoles, la mayoría de la gente de la iglesia de los apóstoles era espiritual. Y ahora la mayoría era carnal. Se invirtió el orden. Entonces empezaron a elegir sus ministros. Ahora, ¿quién elegía a los ministros? La mayoría. Y la mayoría era carnal. Entonces, ¿quién elegía a los ministros? La carne. Ahora, imagínese usted una iglesia que tenía tantos problemas al principio con ministros del espíritu. Ahora imagínense con ministros de la carne. Vinieron los grandes cismas. Vinieron vino Lutero, vino esto, el otro, que es lo que estoy tratando de seguir aquí en esta Biblia. Estoy hablando de lo que dice ahí, pero estoy siguiendo el orden. Entonces, aparece que la iglesia empezó a preocuparse más de lo material que de lo espiritual, porque era carnal. Ya no era ni siquiera por mala intención. Entonces, en vez dice, vamos a arreglar la iglesia, pues que un espiritual inmediatamente piensa, vamos a limpiar las vidas, ¿verdad? No, vamos a arreglar la iglesia, a pintarla. Fíjese dónde agarra la cosa. Y dice, mire, la iglesia está muy fea, es un cuartón usted. Hagamos una catedral. Y gasta más en los adornos de la catedral que en lo que cabe adentro. Se olvidaron a Jehová, dice, y se hicieron templos. No era malo hacer templos, pero la idea que da es que olvidando a Jehová, mejor lo vieron en el lujo de los templos. Bueno, esa es otra historia. Después viene, hermano, el tremendo bajón de la iglesia cuando separó a los laicos de los sacerdotes. Ese fue el final. ¿Por qué? Porque la iglesia es precisamente lo contrario de Israel, hermano. Israel era una tribu sacerdotal y un pueblo. Y la tribu sacerdotal servía al pueblo. ¿Verdad que sí? Ahora el Señor dijo, bueno, se acabó eso. Ahora todo el pueblo va a ser sacerdote. Ok, es cierto. Ahora me va a entender por qué algunas protestas que han habido últimamente, aún aquí, de algunas personas que ya no están, algunos están, tal vez, ¿verdad? Tal vez porque no me consta.
Pero ya va a ver usted por qué. Porque el laicismo y el cómo le llaman al que es sacerdote, el clero, la masa clerical y la masa laica, los laicos que dicen ellos, no hay tales. Sí, pero fíjate que todo eso en la iglesia de las epístolas no existe. Es decir, eso es el nicolaísmo. Ese es el nicolaísmo. El nicolaísmo es poner una élite que gobierne, y acuérdense que estaba politizada, que gobierne la iglesia y haciendo como que el pueblo participa, pero no participa. Gobierna la iglesia y los laicos, pues que asistan a oír todo lo que tienen que oír y punto, y que se concreten a respirar. Entonces viene que él dice los sacerdotes y los laicos. ¿Dónde está eso? Si todos somos, en ese caso, sacerdotes, ¿no? Lo que pasa es que en la tribu sacerdotal, que ahora sería todo el país de Dios, como Israel, en la tribu sacerdotal, decía, como lo que pasa en la tribu de Leví, tiene que pasar en todo el país de Dios, que es que todos eran, en la tribu de Leví, todos eran sacerdotes, pero no todos fungían. Ahí está. Y los que fungían eran los ungidos. Los llevaban y les echaban aceite y fungían. Entonces no hay laicos y sacerdotes, no hay laicos y sacerdotes, sino sacerdotes todos, unos en funciones y otros en otras actividades. En un momento dado, inmediatamente sacerdote, pues. Por ejemplo, a medianoche, usted, sí, claro, si va a oficiar una boda a medianoche, hay que ir a buscar a la gente conducente para eso, ministro y qué sé yo, pues estamos organizados. Pero si hay una necesidad urgente, no hay necesidad de ir a buscar al ministro a las 3 de la mañana, porque el que está con la necesidad es sacerdote. Si son esposos, el esposo puede oficiar sobre la esposa, sobre los hijos, o viceversa. Y claro que lo puede hacer el pastor también, si está a mano. Y yo digo en una emergencia. Entonces desaparece aquello de que tiene que ser el sacerdote. Pero cuando se habla de sacerdote, tiene que ser el que no sea laico. No, nada. Cualquiera de nosotros, como sacerdote, puede juzgar las cosas difíciles. Debiera, dice la epístola. ¿Por qué tienen que recurrir a un impío? Que ese sí no llega ni a laico. A que venga a arreglar las cosas de la iglesia. Bueno. O sea que entonces viene la iglesia, el periodo de la iglesia evangelizante. Y que esa sí ya no se metió en problemas teológicos, se resolvieron más o menos los problemas teológicos, no se quedaron en disputas, se calmaron, entonces salió el evangelismo. Ahora note usted el tiro del Espíritu Santo. Es hacer de toda la nación nueva, o de la raza nueva, ministerios reconocidos por posición y ministerio de hecho. Voy a explicarlo. Cualquiera puede bautizar en agua, siendo de la iglesia, sí, cualquiera. Ir por todo el mundo es a la iglesia, no es a los ministros. Y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando ya se organizó la iglesia, ya desde luego se da cierto lugar al nominado para tal y cual cosa. Pero en una emergencia puede bautizar cualquiera. Ahí está la cosa. Ahora,
En esta posición, ya así, pensándolo así, pues, que todos, no quiere decir que todos van a ser ministros primarios. Aquí viene la dualidad que han querido confundir con laicismo y clericalismo. Y es el hecho de que todo el mundo que es llamado entre comillas, se cree ministerio primario. Veámoslo. Si a alguien se le encarga a una iglesia, dice yo soy pastor. ¿Será pastor? Sí me pusieron de pastor. ¿Será? Sí, no estoy diciendo que no lo pusieron. ¿Será pastor? Eso ya es asunto del Espíritu. Que Cristo es. Él puso. Claro, yo pude haber mandado en mi cargo que tengo, pude haber mandado a alguien de pastor. Vaya usted, pastor de este grupo. Eso ahí no estoy diciendo que es ministerio primario. En ese caso sería como decirle, miren, vaya, ayúdenos con ese grupo mientras aparece el ministerio primario que nos va a pastorear. Puede ser usted, puede ser otro. Pero uno ya agarra y se pone la capa de una vez. ¿Verdad? En otras palabras, hermano, los ministerios primarios, por eso se llaman primarios. Los nombra Jesucristo. Por eso son inamovibles. Cuando una persona puede ser movida, porque se puede mover también, pero va a ver bajo qué circunstancias, cuando se está probando ministerios. No cuando se están fabricando ministerios, no se puede. Pero se prueba al tal, y si es aprobado, úsalo en tal y tal cosa. Entonces se le prueba, no es pastor, no, es como que es el maestro, como que ahí está tratando de colocarse. Ahora los ministerios primeros el Señor los llama, y la iglesia los avala. No necesariamente, y eso eche pan en su batata. No necesariamente todos los que están al frente de una iglesia son ministros primarios, pastores. Hay que averiguar. Es cosa seria, hermano. Y como no es asunto de títulos, que no es asunto de, sí, yo solo soy obrero. Yo solo soy, a lo mejor que lo están poniendo de obrero es pastor. Y al que están poniendo de pastor ni a obrero llega. Fíjese hermano, porque no siempre lo van a reconocer los hombres. Fíjese que Esteban a diácono llegó y oiga el ministerio de él. Eso hubiera sido, ahora se hubiera sido apóstol de toda Sudamérica, Centroamérica y el norte. Y el Caribe. Mire qué cosa. Bueno, pero entendiendo que los ministerios de ayuda son ministerios que van a derivar de los primarios. Y no necesariamente que van a estar bajo la égida de los primarios. Aparte pues de la estructura que el Señor da. No necesariamente que van a estar a la vista del primario. Pueden estar aislados. Tienen que ser confirmados, tienen que ser probados, tienen que ser aprobados. El primario, la única aprobación que necesita es, desde luego, de un ministerio apostólico. Bueno, ya con la iglesia estructurada al máximo. Ahora pues se da por hecho. O un colegio apostólico que les dé la diestra, o otros ministros que lo reconozcan, según los grados donde estén colocados. Pero definitivamente la iglesia, al reconocer a un ministro, no lo está haciendo ni lo está enviando. Está respaldando lo que el Espíritu Santo llamó. Apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Allá va la iglesia y le pone las manos, pero la iglesia no lo está mandando. Ahora, si es una ayuda, sí.
Timoteo, vete para allá y pon esto y hacerla. Ese es un ministerio derivado todavía, aunque creo que llegó Timoteo a ser apóstol. Bueno, está bonito eso. Ahora, cada cambio en generaciones, estamos hablando de toda la iglesia desarrollando, cada cambio trae problemas, sea beneficioso o no. Entonces viene un cambio y a nadie le gusta el cambio, sobre todo los que están a bordo. No se fija usted, lo primero que pregunta uno cuando hace viajes como escala, va a haber escala, van a pasar por México, en Los Ángeles. Entonces dice, sí, baja en México. Tiene que cambiar de avión, tiene que trasladarse. Es beneficioso, posiblemente, pero no le gusta a uno el cambio. Con tal de no cambiar, aunque está bueno así, le van a dar una silla mejor, pero dice, ya me acomodé a esta que ya se va a caer, ¿verdad? Pero ya me acomodé. Mientras se cae. Eso es para reflejar, hermano, que como no le gusta a nadie el cambio, todos los pioneros se llevan el problema, hermano. Mientras se averigua, fíjense que a estas alturas ahora ya todo el mundo sabe que hay seres en otros planetas y hay evidencias de esto, y ahora ya no me cuelgan a mí me colgaron varias veces con eso. Me tuve que callar hace 20 años. No, pues no hay, entonces no hay. Pero, decía yo, pero yo para afuera decía, pues no he callado, y todo el mundo que elegía que era esto. Ahora somos promotores de todos. Porque el que abre brecha, como a quién fue, a Colón, que se le ocurrió decir que el mundo era redondo. Loco. Ahora es un genio. Bueno. Y los que vamos a estar renovando, innovando, y esto y el otro, la gritazanga que les agarró por orar por los enfermos, ahora hasta los presbiterianos oran por los enfermos. Pero no echan fuera demonios. Más adelante van a echar fuera demonios. Y más adelante, y la danza, nadie quiere la danza, solo en el himno. O en otras cuantas. Pero va a ver usted después, van a danzar y van a ir en contra de lo que sigue. Que los muertos van a aparecerle a la gente. No. La danza sí. Y hasta se ponen a danzar. Ya van por ahí. Van aceptando lo anterior, como que no quieren dar su brazo a torcer. Van aceptando lo anterior, pero se van oponiendo a lo que sigue. Y los máximos opositores son los más cercanos de la ola que sigue. Por eso, más enemigos de la doctrina renovadora que tenemos son los pentecostales, no son los presbiterianos. Los que alegan y sacan panfletos de este alto contra la danza son puros pentecostales. Porque no puedo decir que pentecostales puros, pero puros pentecostales. No son los adventistas que nos tiran más, hermano. No son los centroamericanos, son los pentes. Fíjense, los que hablan en lenguas. Bueno, eso le da a usted la idea de que el hombre nunca se va a arreglar personalmente. Bueno, vamos a ver por dónde vamos ya. La gran evangelización del mundo. Aquí estamos. Aquí ya empieza el Génesis. Bueno, la gran evangelización del mundo va a traer la realidad de que el Señor aborrece el nicolaísmo. Casi nunca hemos entendido eso. ¿En qué consiste? Consiste en que solamente el ordenado tiene derecho a hacer las cosas. ¿En qué instituto se ordenó?
¿En dónde estuvo? Que fue lo que le preguntaron a Cristo a los fariseos. ¿Quién te dio la autoridad? ¿Tienes diploma? No, pues yo les voy a decir de dónde traigo la autoridad, del que le dio la autoridad a Juan para bautizar y se quedaron quietos. Si ustedes me dicen de quién era el bautismo de Juan, yo les digo quién me dio la autoridad. Ahí alguien se opuso a la nueva línea evangelística. No sé si alguien lo recordará. Yo tuve que intervenir. Y tuve que decirle a esta persona lo contrario. Porque yo lo que estaba diciendo era lo que yo me había mostrado, que el futuro evangelístico es de todos, no de unos. Pero que claro, los ministerios primarios evangelísticos van a ser los másteres. Porque en mi Biblia, creo que la de usted también, dice que el Señor puso evangelistas para preparar a otros evangelistas. Como puso pastores para preparar a los pastores. Así dice 4:11 de Efesios. Ahora, si es para preparar a los otros, es porque hay que preparar a la gente de la iglesia, no a otros necesariamente evangelistas primarios, porque entonces todos tendrían que ser primarios. Es preparar, desde luego van a salir los primarios, pero toda la gente hay que prepararla a evangelizar. Entonces quiere decir que el ministerio evangelístico, a la vista de la iglesia estructurada hasta las epístolas, es un evangelista que hace evangelistas para evangelizar, no para ministerios primarios necesariamente. Por supuesto que mejor si salen otros ministros. Entonces, el evangelista primario va a ser evangelista inclusive de masas. Pero van a haber evangelistas o evangelizantes que apenas lo van a hacer en lo personal. Lo van a hacer con 2 o 3 personas. Nunca van a tener un auditorio grande. Entonces, pero el verdadero evangelismo, fíjese bien, no está ni en el evangelismo personal, ni en el evangelismo en masas. Está en todo el evangelismo que se está haciendo por el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso no hicieron distinción entre sacerdotes y laicos. Porque entonces el laico estaría descartado. Mire que está haciendo la iglesia, una iglesia falsa ahora. Ahora están habilitando a los laicos. Bueno, ¿cómo habilitando a los laicos? Entonces los laicos sí podían participar. Entonces, ¿por qué no participaron antes? Hasta que ellos dijeran. ¿Ah? Bueno, entonces quiere decir que el laicismo no existe. Que fueron los hombres los que frenaron eso. Ahí debiera haber andado con el que tiene sotana, otro que le llamen laico, como le quieran llamar, debieran haber andado, uno evangelizando de una manera y el otro de otra manera. Ah, no, pero el otro era nada más para llevarle las pantuflas al otro. Muy bien. Entonces, el evangelismo va a demostrar que no puede haber evangelismo de masas sin evangelismo individual. Por eso, hasta hoy están entendiendo mis queridos colegas evangelistas en el mundo que hay que llevar equipo. Antes, cuando se decía llevar equipo, es electrónico. Micrófono. Ahora el equipo es llevar a los que van a complementar el evangelismo. Y ahora ya sale un Osborne, ya sale un fulano y un sutano con el maestro que se está todo el día arreglando al que aceptó en la noche, ministrando y haciendo esto y lo otro. Y se forman núcleos y núcleos y núcleos y núcleos. Eso es lo que lo tiene alarmado al mundo ahora, que hay un evangelismo que está proliferando el seguimiento. El seguimiento es el evangelismo personal. Porque no se puede hablar todavía de grandes doctrinas para el que se aceptó la noche anterior. Lo que van a hacer es apuntalarle bien lo que medio miró cuando lo tocó el Espíritu. Y una vez que está, ya tiene la imagen, una vez que ya no mira a los hombres como árboles, entonces declararlo sano.
Pero hay un montón de gente, hermano, que todavía mira como ceibas los fideos. Y eso que los tocó Jesús. Ay, ¿qué le parece? No estoy hablando de los que no ha tocado Cristo. Yo estoy hablando de los que tocó Jesús. En la carpa, en la noche. Y que bajaron con la mano así, tal vez masticando chicle, como he dicho. Pero los tocó ya Jesús. No todos, por supuesto. Pero esos que tocó Jesús, todavía ven a los hombres como árboles. Tiene que haber otro toque. Y ese otro toque es del equipo. El otro toque no es del evangelista. Porque no tiene tiempo. Podría hacerlo. Podría ayudar, claro, si no va a enseñar profundidades doctrinales. Lo que va a enseñar es lo que predicó en la noche, explicarlo más amplio, por ejemplo. Pero no lo va a hacer él en la mañana, en la noche se muere, en la primera campaña. Tiene que llevar gente de refresco, que a lo mejor esté durmiendo en la noche para que te esté todo el día hablando. Esa es la forma. Fue Puerto Rico que nos dio, y eso fue lo que alarmó al fulano esa vez, en la reunión pastoral. Fue Puerto Rico que nos dio la norma. Porque salían los puertorriqueños especialmente, por todos Estados Unidos, que tienen vía libre, son ciudadanos solo para no pagar impuestos. Andaban haciendo evangelismo de masas. Y mientras más masa hubiera, más pasta se llevaban. Quiere decir que el evangelismo se convirtió en una competencia de quién juntaba más gente. El más grande evangelista era el que más auditorio tenía. ¿Y qué se convirtió? En un montón de estrellas. Estrellas que eran apetecidas porque le llenaban las iglesias. Entonces los pastores llamaban a ver cuántos juntó usted, 35,000, véngase con nosotros. ¿Y usted cuántos juntó? No llegaban ni a 20, usted vaya a ver qué come. Descartaban al fulano y me llamaban. Entonces se volvió una competencia de conveniencias personales. Ese es el evangelismo que digo yo que va a desaparecer. Yo digo que está desapareciendo. ¿Y cuál evangelismo lo va a sustituir? La iglesia. ¿Cuál ha sido el evangelismo nuestro acá, hermano? No descartamos que hubo puntales. Sería yo ingrato, ¿verdad? Que dijera, nos formamos solos. No, venían evangelistas precisamente de Puerto Rico, de la Dominicana. Y yo no era muy partidario de eso, pero sabía que era necesario. Pero cuando ellos empezaban a brillar como ustedes y querían solo estar aquí, ya la cosa era diferente. Sin embargo, el evangelismo masivo sirvió como debe servir todo en su tiempo. Porque usted ve en el libro de los Hechos, donde hay errores también, errores que enmendar y lecciones que aprender. Usted ve un Felipe con evangelismo masivo y con evangelismo personal. Usted ve a Cristo con un grupito y ve a Cristo a toda la masa en el monte de las bienaventuranzas. Entonces no estamos en contra del evangelismo en grande, ni en contra del evangelismo personal, sino que lo uno es complemento de lo otro, y el evangelismo de la iglesia, ese con que va a terminar la iglesia, desemboca en que va a tener que llevar el evangelio a todo el mundo. Ah, muy bien, me voy a Alaska, Momentito, no. Se van a fundar iglesias en todos lados. Y de ahí va a salir el evangelismo de cada región. No alcanzaría una persona a estarle dando la vuelta al mundo 7 veces. Van a ser los del área de Alaska que van a estar en el área de Alaska. Aunque ahora el mundo se ha empequeñecido con los viajes rápidos. Sin embargo, el método de Dios va a ser que cada uno en su región, primeramente en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¡Qué tremendo! Y una cosa que me impacta a mí es que la iglesia, yo con eso voy a terminar, que la iglesia de la estatura del varón perfecto, esa iglesia está siendo preparada con las lenguas para llevar el mensaje a todo el mundo. Pero va a ser en este periodo que falta del gran encuentro,
y como Israel está siendo preparado aprendiendo idiomas, nosotros dándonoslos, a ellos aprendiéndolos. Entonces es una similitud. Israel va a ir por todos lados en las regiones donde estén. No van a mandar a Rusia los que hablan judíos que hablan en español, pues. Los que hablan en español, pues se van a recorrer la América en su tiempo de reino. Y los que hablan en otro idioma en sus regiones idiomáticas. Pero nosotros, iglesia, en este tiempo, por hablar en lenguas, se va a utilizar las lenguas para ser entendidos por todos los otros idiomas. Pentecostés. ¿Cómo empezó Pentecostés? ¿No Pentecostés fue un ejemplo de lo que será al final? Sí. Entonces, ¿qué? Partos de egipcios, léase medos de Media, pero léase judíos de Media, judíos de Egipto, no egipcios, no, en Pentecostés. Pero como esa es una figura, entonces nosotros ahora, literalmente, al hablar en lenguas, vamos a ser entendidos, porque ahora como no son naciones las que se buscan, vamos a ser entendidos por los egipcios, no necesariamente judíos egipcios, sino egipcios, como allá por los judíos egipcios. No sé si me estoy explicando, a veces creo yo que me enredo. Entonces va a ir un hermano de Guatemala pasando por algún negocio, por cualquier cosa, porque no va a ser solo de sacerdotes, sino de laicos, para usar las palabras prohibidas. Que va a resultar hablando en un parque de Miami o de un lugar que no hablen mucho español, y va a resultar hablando en lengua, así lo van a entender los gringos. Pero algo no ha aprendido. Ya está sucediendo, dice que ha sucedido mucho. En Rusia nos contó Yuvin. Tú estabas cuando nos contó Yuvin que él mismo fue, ¿verdad? Él mismo se puso a hablar en lengua, ¿te acuerdas? Sí, no, cuando estaba en un cuarto, iban entrando uno por uno. Entonces él como no llegaba el intérprete, se puso a adorar, y nunca llegó el intérprete. A adorar hasta que terminó de adorar, y se fueron saliendo, y cada uno que se iba saliendo le decía, gracias hermano por el mensaje. Todos los que estuvieron ahí lo entendieron. Pensaban que había hablado en ruso, y habló en lenguas. Bueno, ya hay anticipos de lo que lo estoy yo diciendo. Bueno, ahí está el desarrollo de la iglesia. Ahora el desarrollo, ese es el clima, el cierre. El desarrollo de la iglesia no tiene nada que ver con la transformación. Todo lo que hemos hablado es hasta la altura de la transformación. O sea, estatura del varón perfecto. Y luego viene, ¡bum!, el cambio. Eso es otra cosa. Ahí ya no juega nada de esto. Hermano, ¿para qué va a jugar un cambio? Un desarrollo. Va creciendo. Mire, esto juega para esto. Pero cuando se llega al cambio, ¡bum!, estatura. Plena. ¿Qué juega lo otro? No importa que haya estado así, aquí. El cambio, de todas maneras, va a ser cambio total. ¡Au! Entonces ahí es donde yo digo que el desarrollo no cuenta, la restauración no cuenta para la transformación. Ahora es el desarrollo. Diríamos la evolución. Por eso el hombre nos da el ejemplo, ¿verdad? El paleontólogo nos da el ejemplo. El eslabón perdido nunca lo haya, porque es un cambio, pero hubo evolución. El creyente ha luchado contra la evolución y que ese Darwin tal por cual y no sé cuánto, y sí hay evolución. Lo que no hay es eslabón. Y ellos dicen perdido, nosotros decimos no hay, porque fueron los cambios. Se pasó de una evolución. Aquí hizo Dios al hombre y lo puso. Este eslabón nunca lo van a hallar. Porque ellos creen que el desarrollo hizo al hombre y siguió el hombre desarrollando hasta hoy. Y nosotros sabemos que no. Se estaban desarrollando razas paralelas y de repente puso Dios al hombre. Es una creación ahí. Muy bien. ¿Cerramos?
Y entonces esperamos la lluvia de preguntas. Espero que haya preguntas. Perdona, ¿vamos a ir por orden de proximidad o que vengan aquí, ¿verdad? Estaba usted hablando de que la iglesia está caminando en un desarrollo hasta llegar a una transformación. No importa la medida del desarrollo que tenga al momento de la transformación. No, no, porque entonces tendríamos que depender de un tiempo especial, largo. Tan no depende que si hubiera dependido de la fermentación del vino en las bodas de Caná, tal vez estarían esperando todavía que hubiera vino. Entonces ahí tuvo que haber un vino hecho en un segundo. ¿Cuánto tardaría? Vamos a decir, vamos a verlo para contestar a mi hermano. Una raza paralela que haya evolucionado en 1.000.000 de años. 1.000.000 de años antes de Adán. Y desarrolló. Hasta donde tenía que desarrollar según su especie. Y viene el Señor y en un segundo hace un Adán que está mejor que el de 1.000.000 de años. En un segundo. Eso es a lo que le llamo yo transformación. Pero también tiene que desarrollar según su especie. Él. Ese Adán. Sí, en el caso de Adán, como solo el ejemplo lo estoy poniendo, nada más para que veamos que sí hay evolución paralela, pero que no tiene que ver con el cambio. Yo hacía esta pregunta, hermano, porque tenía la idea de que todos teníamos que estar a un nivel de estatura cuando fuera la transformación. Sí, tenemos que estar a un nivel de estatura como iglesia. Entonces lo que va a pasar es que van a haber, ¿cómo le llaman? Catalizadores. Entonces los catalizadores en química son aceleradores de los procesos. Entonces, si se pone un catalizador, el proceso que se iba a hacer en 10 años se hace en un día. Para explicarme. Entonces van a haber aceleradores, como dijimos ya, aceleradores para vivos y aceleradores para muertos. Para que estén en la posición, pero eso ya no es parte de la restauración, sino es parte de la preparación de la mutación. Porque lo tiene que coger la mutación en un estado especial. Porque no es el individuo el que tiene que estar a la estatura del varón perfecto. Es la iglesia. Los catalizadores seguramente van a ser los ministros, en especial, porque los ministros van a pasar a una habilitación extraordinaria. Tienen que pasar. Imagínense que tienen que ser los valientes que van adelante mandando el pelotón, tienen que ser valientes, ¿no? Más valientes que los del pelotón. Si no, no hay pelotón. Los dolores de parto de Pablo. ¿Sí? Y los sufrimientos que faltan al cuerpo de Cristo. O sea, lo que falta que sufra el cuerpo místico son los dolores que faltan al cuerpo de Cristo. ¿Cuál? Al místico, porque el otro ya cumplió todo. Hermano Otto, habíamos oído en ocasiones anteriores acerca de lo que es el cuerpo de exaltación. Sí. ¿Podemos decir que alcanzar la estatura de varón perfecto es lo mismo que el cuerpo de exaltación? Diríamos que para usar esas terminologías me dan un poquito miedo, como que hay que reacuñar terminología, porque el cuerpo de exaltación sí sería la estatura del varón perfecto para mí, una semejanza, como dijéramos, un estado de fanatismo en el espíritu. Una exaltación que no permite a la persona tener parámetros normales. Entonces, eso sí tiene que suceder. El cuerpo exaltado sería como el cuerpo fortalecido de Cristo en Getsemaní. Hablando de los ministerios primarios, ¿quién, usted como apóstol, es el que confirmaría los ministerios primarios o van en una interrelación ministerial? Sí, depende. La relación que va a haber de los ministerios primarios. Por ejemplo, yo considero, pues es una opinión mía, que Timoteo llegó a ser un apóstol.
hay datos que lo confirman. Era un apóstol derivado exclusivamente del ministerio de Pablo. Entonces Pablo lo confirmó, pero de haber tenido confirmación de otros. Inclusive presbiterialmente fue llamado, no por Pablo, aunque dice que Pablo fue también, porque oró por él. Entonces quiere decir que hubo presbiterio y hubo Pablo, pero tampoco ninguno de los dos lo nombró. Lo reconocieron nada más. Y así podríamos poner ejemplos. De tal manera que yo podría inclusive derivar a una persona por entendido del Espíritu para que haya un ministerio primario en él, pero no que yo se lo dé. Eso es, ni que yo le diga, queda usted hecho ministro primario. Ahora, es un error que tenemos que corregir, no sé cuándo, cómo, de dar por hecho que todos los pastores son pastores. No, y fíjate que, pero ya te puedes imaginar en el hoyo que se mete uno empieza a reconocer a unos y no a otros. No, los otros me meten en el hoyo a mí. Entonces quiere decir que tiene que ser un asunto muy elevado, porque la persona tiene que estar tan preparada como para que le diga a uno, mira, Marón, yo no siento que tú seas un ministerio primario, tienes que prepararte más, o saber que... Y el otro, enemigo ya de uno. Y el otro que le dijo uno ministerio primario se va a creer la mamá de Tarzán y a lo mejor no llega ni a Chita. Es que uno da bandazos porque uno se equivoca, hombre. Y no se preocupe, no, sí hay que preocuparse, pero no se apenen tanto de las equivocaciones derivativas. Porque nosotros como humanos nos equivocamos, pero ¿acaso no puso Dios un Adán que se le equivocó? Y eso era uno tiene que poner puños. Fíjese pues. Entonces quiere decir que el hecho de que un Adán no le dio, bueno, oigas esto, y no le dio ayuda idónea a Dios a Adán, y le falló la ayuda idónea. Quiere decir que por el hecho de haber salido de la mano de Dios ayuda idónea, no quiere decir que va a permanecer idónea. Y que porque la puso la mano de Dios, ya no se le puede quitar, ¿no? Sí se puede quitar, porque se pudo haber hecho ya no idónea. Ahora, eso sí, para quitar a uno que de idóneo pasó a no idóneo, sí tienen que platicar con Dios primero, ¿no? No nada más de quitarlo. Yo soy partidario, hermano, de definitivo, de que los ministerios primarios son indeclinables, intocables. Pero cuando ya dan evidencias de que ya no son idóneos, se puede retirar, pero tiene que haber una guianza plena del Espíritu. Elecciones y no, ni cada 2 años. Hermano Otto, en referencia a aquel famoso pasaje de que los dones son irrevocables, entiendo que se involucran los dones de Cristo y los dones del Espíritu, o será exclusivamente, porque dice los dones son irrevocables y el llamamiento, ¿serán exclusivamente solo los dones de Cristo? Es decir, los ministerios, ¿y en qué sentido son irrevocables? ¿Hay traslados de candelero? Yo creo, hermano, que más que todo es una irrevocabilidad en el sentido de que uno no puede estar jugando con esos ministerios, pero que realmente Dios de alguna manera lo va a hacer ver cuando Él quita candeleros, cuando apaga la luz. Que vienen a hacer lo mismo, porque dejarlo a uno sin luz en el candelero, ¿es que sirve adentro? Ahora, por supuesto que lo que pasa es que se ponen a jugar también los ministros, aunque váyase usted para acá y váyase usted para allá y venga usted allá para acá. Esa es una cosa que uno no se puede echar esa responsabilidad. Fíjense que, por ejemplo, en estar haciendo eso, se tiene que tomar en cuenta al ministro. No le voy a decir a un ministro nunca, a un ministro, por lo menos esa es mi tesis hasta ahora, hasta hace 10 minutos, dice el hermano Jo. Mi tesis es que yo no voy a poner a alguien en un lugar a la fuerza contra el asentimiento del lugar, a menos que tengo que hacerles concientización a los del lugar, y tampoco puedo movilizar a alguien. No, ahora se va usted para allá sin haberle dicho siquiera, ¿siente usted vía para irse? ¿Tiene usted en su corazón? Y tampoco va a ser él el que va a elegir, porque también dice, no siento vía porque allá no hay
no hay agua potable, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Que nadie va a querer sentir llamamiento de ir a la Junta, hay que mandarlo. Sí, hermano, estaba hablando usted de que todo el pueblo ahora es sacerdote, que somos sacerdotes. Sí, todos somos sacerdotes. Pero también estaba diciendo que cuando en el momento en que el sacerdote iba a ser ungido, en ese momento pues ya comienza el ministerio. Entonces, ¿qué sería de las muchas o de los muchos cristianos que no tienen el ungimiento del Espíritu Santo? Están en preparación si es que van a ser de la iglesia, que considero yo que si son llamados van a ser de la iglesia. Pero están en preparación, como en preparación estuvieron los discípulos sin ungimiento, que hicieron casi lo mismo que nosotros, que después, solo que con distinto comando, el comando del Espíritu y el otro comando de Cristo. Sin embargo, el hecho es, para hablarlo llanamente, nadie debe actuar sin ungimiento. El que está, vamos a ponerlo en los términos modernos, pues, el que está de pastor en una iglesia, o de ministro en una iglesia, de cualquiera que sea el ministerio, y no es bautizado con el Espíritu Santo, está fuera del lugar, completamente. Puede preparársele como ayuda, como esto, como le llaman meritorios y de esto y del otro, pero no se le puede poner de ministro ya y usted a cargo de la iglesia, porque esa es exclusividad de los que están en el cuerpo de Cristo, y los que están en el cuerpo de Cristo están funcionando bajo unción. Por ejemplo, los lineamientos que da Pablo, por ejemplo, cuanto al obispado, en serio, más que cualquier Sí. Una gran cantidad, sí. Sí, pero como específicamente está preguntando sobre el ungimiento. Entonces, ningún sacerdote de la tribu de Leví, porque tenían que ser de la tribu de Leví, funcionaba si no lo llevaban a romperle el cuenco del aceite en la cabeza, después de haber sido lavado en el agua del bautismo. ¿Por dónde va, mi hermano? Mi hermano me quería. Hermano, solamente una pregunta con respecto a los ministerios. Usted decía que hay ministerios por posición y ministerios de hecho. ¿En qué se reconocen los ministerios de posición y los ministerios de hecho? Bueno, que ya hay un consenso presbiterial que todavía no hemos crecido. Tiene que haber primero un buen presbiterio que tenga conciencia, pues. Porque no cualquiera lo habilita, ya solo por número de presbíteros, ¿verdad? Pero tiene que haber un presbiterio que discierna. Entonces, se va a equivocar menos un presbiterio que discierna que un hombre que discierna. Un hombre discierne, pero no en todo momento discierne. Un presbiterio es muy difícil que no haya alguien que esté discerniendo. Entonces, a eso me refiero. De hecho, es que ya están de pastores, ¿no? Pero están reconocidos por una conciencia ministerial, presbiterial y de ministros de peso. El presbiterio debiera estar formado por ministros reconocidos. Claro, no estamos en la altura todavía de darnos ese lujo, ¿verdad? Como dijo alguien que por 10 años o 15 años de ministerio nunca tuvo ancianos, y cuando le preguntaron, ¿y por qué usted nunca tuvo ancianos? No había ninguno competente, dijo. En 15 años. Bueno, eso quiere decir que entonces ya la cosa la exageró, porque si competencia quería decir era saber qué, nunca los iba a hallar. Ahí evidentemente no quería ancianos. Pero que van a haber ancianos que poner, habrá que poner según la estatura que llevemos, porque también, hermano, en un país de gigantes no vamos a poner enanos de policías, ¿verdad? Pero sí podemos poner aquí con nosotros, que somos chaparros, poner policías. Con respecto a lo mismo, hermano, creo que para llegar a la estatura del varón perfecto, la iglesia necesita ese presbiterio, un presbiterio, pero no a nivel local. También reconocido, ¿verdad? Sí, pero a nivel ya mundial, pues, de cuerpo. Y la pregunta era si existe algún movimiento al respecto en cuanto al nivel apostólico, pongamos, que exista un presbiterio apostólico para revisar doctrinas, para reconocer incluso a ministerios dentro del cuerpo de Cristo,
Si no, yo creo que estamos muy lejos de llegar a esa estatura. Estamos, las dos cosas, hermano, estamos lejos y sí hay un movimiento, parece ser ya tomando forma, sobre todo en Estados Unidos, movimientos tomando forma para agrupar internacionalmente ministerios específicos. Desafortunadamente se adolece siempre del mismo problema, que son los que muchas veces les dan a las adúlteras que están al frente de una iglesia el aval y que están bien para ir por todo el mundo. O sea que estamos graves. Ahí está el problema. Me refiero a un caso que lo fueron a consultar a una reunión presbiterial internacional y la adúltera que se robó al copastor, y ojalá no la identifique, le dijeron que estaba, así era como Dios los quería y esa era la pareja. No va a hacer eso. Entonces, siempre vamos a estar en el peligro, pero es un peligro menor cuando se llegue a hacer un consenso de un individuo rigiendo, ¿verdad? Y corrigiendo. Sin embargo, Pablo tuvo que echarse la carga de ser el rector, y después ya había consenso de otros, etc. Todo es cuestión de tiempo, de dónde nos movemos, las emergencias, y repito, no estén buscando ustedes policías de 2 metros, hermano, eso todavía no hay. Pónganlos de 1,40 m, porque los otros son de 1,20 m. Es que andan buscando diáconos perfectos y ancianos perfectos. ¿Dónde nos vamos allá? Es preferible tener algo ahí de ayudas, también cambiándole el título para que no se van a inflamar, ¿no? Pero no podemos ser nosotros unipersonales en el asunto sin tener un respaldo espiritual. Ejecutivo tiene que ser unipersonal, pero el respaldo espiritual tiene que ser de consenso y de equipo. Respecto a los ancianos y el estudio que dio hermano Sergio Noriega en el retiro, yo tengo una duda. Se nos había comunicado, nosotros se nos había dicho que los ancianos eran los ministros a tiempo completo en la iglesia. Ahora yo entendía en el estudio que también hay ancianos que son las ayudas, por decir así, que ahora le llamamos los pastores, los ayudas consejeros. Bueno, ¿sabes qué? Estamos hablando todavía dentro de las estaturas relativas. Porque si nos vamos al extremo, no podemos poner ni pastores, ni apóstoles. Había ratos que Pablo decía, yo voy a ser apóstol. Y ya estaba funcionando. Quiere decir que vamos a tener que hacer un poquito de caso omiso a los títulos y ver cómo ayudan y cómo funcionan para más o menos saber quiénes son. Pero en el hecho de que todo ministro a tiempo completo ya es primario o presbítero, no es cierto. Tenemos que hacer uso de esas licencias porque si no vamos a encontrar lo demás, no vamos a encontrar elemento. Pues. De eso a decir que estamos ya en orden divino, como dicen en una iglesia en el rótulo. Entonces, si es así, entonces no podemos hablar de eso. Hermano, yo lo que creo es que estamos muy lejos, desde luego, de la estatura del varón perfecto. Por eso yo insistía en que no es del tamaño que estemos para la transformación, sino el Señor todavía no viene, hermano. ¿No creo que será posible que el Espíritu Santo esté haciendo una obra así, tal vez muy acelerada? Sí, digamos, y que no se esté dando todavía el tiempo para evidenciar eso. No, está acelerando el Espíritu Santo, porque imagínense que ahora alguien que se equivoque con una equivocación, lo manden a prepararse otros 40 años, como a Moisés, ya no alcanza. Entonces yo creo que tal vez con una equivocación o varias, tal vez lo mandarán unos meses o unos años, por lo que antes lo mandaban una cuarentena. Tiene que haber aceleración. Ya no es tiempo, mire, cuando haya guerra en un país, ya no es cuestión de andar mirando si le duele la muela para que haga el servicio militar. Ya no es asunto de ver si tiene pie plano para que no cause alta en el ejército. Es asunto de echar hasta los chirises que iban pasando por enfrente del cuartel, véngase usted y le dan arma. Es emergencia. Entonces, nosotros vamos a llegar a tiempos de emergencia en que las cualidades las vamos a preguntar después que hayan disparado ya sus 4 o 5 tiros. Imagínense que están preguntando y usted puede disparar y usted puede apuntar. Se tronaron a todos los que están en el interrogatorio, los del enemigo. ¿Alguna otra pregunta? Cuando usted estaba diciendo acerca de la estatura del varón perfecto en las epístolas y la plenitud de Cristo en Apocalipsis, la plenitud de Cristo
la iglesia en la plenitud de Cristo en Apocalipsis es en el capítulo 2 y 3 o el capítulo 4 en adelante. Me parece que el 2 y 3 es la estatura, la gran estatura del varón perfecto, pero hay un surtido ahí, ¿verdad? De gente, que posiblemente ahí están representados algunos que van a pasar a ser de la otra frontera. Pero realmente la iglesia gloriosa, la iglesia inmortal que le llamo yo, más que todo está en el desarrollo del todo el Apocalipsis más adelante. Fíjense que ya no se vuelve a mencionar la iglesia del capítulo 4 en adelante. Y estábamos diciendo el otro día en Antigua que a los judíos se les menciona en Apocalipsis, ya no como judíos, sino como los que ya conocieron a Cristo. Cuando conocieron a Cristo ya aparecen ahí. Eso quiere decir que se van a unar los dos para que unos hagan la tarea que tiene que hacer la iglesia y los otros hagan la tarea que tienen que hacer los judíos, pero ya no como judíos. Los 144,000, por ejemplo, no van a hacer una labor judía, pues. Lo que van a hacer es pregonar a Cristo. Ya son cristianos. Eso hace claro que entonces los judíos nos van a sustituir a nosotros. Porque si no, ¿para qué esperar que sean cristianos? Que hagan la labor paralela, no. Pero nos van a sustituir a nosotros. ¿Cómo nosotros los sustituimos a ellos ahora? Ahí está la cosa. Hermano, estos ministerios primarios que van a tener los dolores por el resto del cuerpo, que es la iglesia, obviamente estos ministerios ya tendrán la obra completada en ellos de perfección, o va paralelamente esa perfección, o sea, la estatura del varón perfecto. Yo diría que no, nadie la tiene todavía. Potencialmente, legalmente, como sí he estado diciendo aquí, ya la tenemos todos. Pero los que más se apliquen van a ser los más desarrollados. Yo diría que los ministros van a llegar primero a esa meta, porque van a ser los que van a ayudar a los demás. Sí, como precursores. Pero eso no es que los ministros ya lo tengan, pero sí los van a ir en un proceso más acelerado. O sea que vamos a llegar quizá primero, tiene que ser así, tenemos que llegar primero a un nivel que los demás, para atraer a los demás. Los demás no nos van a atraer a nosotros, somos nosotros los que vamos a atraer a los demás. Es como Cristo baja y desde el lugar santísimo nos llama ahora. Pero no es un ministro que está llamando, métanse al lugar santísimo y ven en el lugar santo. Él está desde el lugar santísimo. Entonces, lo primero que se aviva en Esdras y Nehemías es en los tiempos de Zorobabel, es a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, no al pueblo. El pueblo fue tocado después. Primero los líderes y después el pueblo. Como indudablemente en un ejército, la oficialidad es la primera que tiene que ser la alertada para que haya buenos soldados. Si no, es un montón de gente armada nada más. Bueno, los dolores los van a sufrir todos los que somos cristianos en el bautismo de fuego. Como ministros o como cristianos vamos a pasar por el bautismo de fuego en el sufrimiento que falta al cuerpo de Cristo. Mire, si no fuera así, si no se dijera esa frase, los dolores que faltan al cuerpo de Cristo, sería como que dijéramos que ya estamos exentos de dolor. Ya Cristo lo cumplió todo, entonces ya está cumplido todo nosotros. Entonces ya nosotros no podemos sufrir ni catarro. En cambio, decir que a nosotros nos tocará sufrir todo lo que le tocó sufrir a Cristo como ungido, no como vicario. Porque lo que Él hizo como vicario es sustitutivo. Pero lo que Él hizo hasta la cruz, sin el padecimiento del Calvario, que es también sustitutivo, hasta la muerte, sería hasta la muerte del yo. Esos dolores, todos esos dolores, son los que le faltan al cuerpo. Claro, cuerpo místico. Porque en el cuerpo físico, desde que Cristo ascendió, ya no puede sufrir. Bueno, se acabó entonces ya. Cuando el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel aparece una tribu, la tribu de Leví.
que es la sacerdotal. Esta tribu es la que tenía comunión con Dios. Esa tribu es la que entraba hasta el lugar santo. Y todas las demás tribus se quedaban en el atrio, no tenían acceso hasta el lugar santísimo. ¿No será que eso es lo que significa también para los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Que los que tienen el bautismo del Espíritu Santo son sacerdotes que tienen acceso hasta el lugar santo, y los demás salvos son los que están libres de... Está bien como figura, hermano, está bien como figura, pero no puede ser al mismo tiempo ahora. Porque como figura no se puede permanecer así. Es decir, ahora toda la gente que tiene que estar al nivel de iglesia tiene que entrar al lugar santísimo. Porque ahí los está esperando el Señor. En cambio, los demás pueden que estén en el atrio, como dice mi hermano. Pero en el atrio no es el lugar normal, pues. Eso es para mientras que estén ahí, porque no quieren avanzar. Pero si ellos se quedan ahí, los van a entrar. O no son. Porque no hay nadie del cuerpo de Cristo que vaya a ser diferente a la cabeza. No va a haber uno del atrio que va a ser cuerpo. Va a ser cuerpo si se pega a la cabeza. Pero el que nunca va a entrar no va a ser cuerpo. No, el que nunca va a entrar sería como decir que se salvarían los judíos ahora, aunque crean en un Mesías que no es Jesús, o que no saben quién es. Ahora, para que hasta el día que Cristo regrese, se salve la gente, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que es Dios en carne, y que viene como Salvador. Eso no lo están haciendo todos los judíos. Sin embargo, están esperando al Mesías. Pero pregúntales tú quién es el Mesías. No sabemos, dice. Pero no es Jesús, dice. Entonces están negando a Jesús. ¿Y cómo se puede salvar a alguien hoy negando a Jesús? Entonces, el que está en el atrio, que no está sabido que Jesús es el Salvador. Pero como se está hablando de gente que vamos a suponer que sí cree que Jesús es el Salvador, pero que está en el lugar santísimo y él en el atrio, tiene que correr hacia allá. O lo tienen que empujar hacia allá, o no es del cuerpo. Ahora son de la iglesia. Los van a acelerar. Ahora, si esa persona realmente está yo veo dos cosas. Que los que están en el atrio, genuinamente, esos los van a entrar. Ahora, hay gente que aparenta estar en el atrio, pero están afuera. Sí. En el atrio solían pasar los paganos. Ahí está. Hay un atrio que se llama el atrio. Entonces, en realidad, ahora está más bonito. Mira, varón. Está más bonito. Porque entonces los que son verdaderamente judíos en el atrio van a entrar al lugar santísimo. Los que son paganos solo van a pasar por el atrio. Se les ve ahí, pero no van para adentro, van para afuera. Esos son los ingeridos, pero no digeridos. Esos van para afuera. Solo atravesaron ahí y se fueron. En cambio, esos van para adentro. Aunque los veamos ahora más tiesos que un policía a medianoche. Nos hemos visto en medio de extremas limitaciones, sobre todo en el área propiamente financiera, como para poder tener un grupo de discípulos y andarlos llevando para enseñarles y compartir con ellos lo que uno tiene en el corazón. Y la palabra de Dios dice aquí que el Señor dejó a los ministerios, habla de todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, para mí, no sé si estoy equivocado, una corrección sería muy agradable para el espíritu. El ministerio del que habla, está hablando del ministerio global de la iglesia, que es el ministerio de la evangelización del mundo, que no tiene el Señor otro medio para llevar el mensaje, sino a través de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que ser preparada para hacer un trabajo mundial, a nivel, digamos, todo el cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, para mí lo que se me ha hecho cuesta arriba es ver y buscar la forma para preparar ese ministerio, sobre todo en el caso mío, que yo creo con todo mi corazón, que el ministerio evangelístico es un ministerio que se desarrolla en el camino, diario trabajar, o sea, no es nada más meter a la gente en la cabeza que tiene que realizar,
sino los que están preparando tienen que conocer los parámetros en el campo de batalla, en la lucha continua. Es como el nivel pastoral, puede haber mucha cabeza para el pastor, el trabajo pastoral, pero no es exactamente lo mismo que estar en función y ver todos los problemas. Déjame que te conteste. Es cierto que faltan medios porque no los hemos desarrollado, que habría que proporcionarlos, que habría que hacerlo, pero tampoco estaría de acuerdo en que todo sea práctico. Tiene que haber parte de enseñanza. Es decir, combinar la enseñanza, diríamos teórica, con la práctica. El Señor, hasta que los preparó, los mandó. No, venid y aprended de mí, dijo primero, y luego los mandó. ¿Qué tal si los mandan y sobre la marcha dicen, no, eso está malo, eso está bueno? Ah, pues si no nos has dicho cómo. Entonces sí estoy de acuerdo, pues que debe haber las dos cosas. Ahora, en cuanto a que se ha estado limitado, claro, se ha estado limitado. También los despuntes ministeriales no han sido todos adecuados. La iglesia debe estar preparada para empujar un ministerio que realmente vea que está desarrollándose. Debe hacerlo. ¿Quién otro lo va a tener que hacer? Sino la iglesia. Pero también no cualquiera va a venir y va a decir, yo tengo ministerio evangelístico y hay que empujarlo. Tiene uno que catalogar, clasificarlos y tiene uno que poner consenso de que realmente es un ministerio evangelístico. Así como estamos hablando de los pastores, hablamos también de los evangelistas. No todos son evangelistas. Dicen por ahí las malas lenguas que ahora se ha despertado una epidemia de maestros. Porque para el maestro es más cómodo solo enseñar y ya está, y se va. Pero realmente no todos los maestros son maestros también. Hay quienes, por comodidad, son maestros. Otros son maestros llamados, no pueden hacer otra cosa más que enseñar. Y entonces, esa clasificación es lo que creo que es primordial para luego el apoyo ministerial. Digamos, hay ministerios definidos, pero hay ministerios ambiguos todavía. Y la iglesia, desde luego, repito, tiene que ser la que sostenga eso. Ya te puedes imaginar tú que salgan 20 evangelistas, por ejemplo, y que tengan que vivir solo las ofrendas, van a tener que andar desplumando gente. Y eso no es correcto ni para el evangelista, ni para la iglesia. Pero tampoco es correcto que el evangelista salga a sus expensas de parte de una iglesia y que le prohíban que recoja ofrendas. Tampoco. Entonces la iglesia tiene que hacerse cargo de su manutención adecuada, depende del tamaño de la iglesia. El gran problema es que nosotros estamos hablando a nivel nuestro, pero hay iglesias que apenas sostienen al pastor y hay iglesias que no se sostienen solas. Sí, perdón, hermano, pero el asunto propiamente, tal vez lo que enfoque que yo quiero dar en esto, Sí. la manera, por ejemplo, para nosotros los evangelistas, de disciplinar evangelistas. Hay que hacer escuela. No. Creo que diferimos un poquito porque tú eres muy práctico